El profesor Jeffrey Sachs, en una reciente entrevista con el compañero Pascal Lotz de Neutral Studies en español, le dice que francamente cree que Europa no tiene las cartas para desafiar a Rusia en nada. Sin embargo, dice, lo que sí tiene es esta añoranza imperial, esta arrogancia de cuando eran imperios y se creen que le pueden dar órdenes al resto del mundo. El profesor Jeffrey Sachs, uno de los más agudos críticos de las posturas hipócritas de Occidente, que contemplan sin ningún rubor el genocidio que Israel lleva en contra de los palestinos de la Franja de Gaza, pero por otro lado, que se han armado hasta los dientes para posicionar a Ucrania en una posición seguramente de debilidad, pero en una posición de ir minando al ejército ruso, dice, bueno, pues se está traduciendo en realidad en la ruina de Europa. Europa no tiene las cartas para jugar frente a Rusia. Intentan escalar, intentan manotear, intentan, pero una cosa es lo que quieran, otra cosa es lo que intenten y otra cosa es lo que puedan. Y ahí es donde Europa se queda sin cartas, dice el profesor Jeffrey Sachs. También le dice a su entrevistadora Pascal que por cierto, Pascal también es profesor de Relaciones Internacionales en alguna universidad japonesa, él es suizo, Pascal, le dice que Donald Trump es el que tiene las cartas, pero que poco a poco se ha ido rodeando de neoconservadores, de tal suerte pues que, aunque Trump quisiera, dice, de pronto no podría, porque no tiene ni idea de política exterior de Estados Unidos, es un hombre muy inculto, sus reflexiones son de parvulitos, es decir, de grados muy básicos, y deja la política exterior en manos de halcones como personajes como Marco Rubio y otros que sí son expertos, que son tecnócratas, pero que no necesariamente buscan la paz. Estados Unidos y Rusia están en un punto muy peculiar. Justo ayer, el presidente Trump dijo que no entiende a Vladimir Putin. ¿Cómo es posible que haya bombardeado Kiev? ¿Cuál es su opinión sobre estas negociaciones? Creo que deberíamos considerar las cuatro partes implicadas en esta guerra. Está el lado ruso, por supuesto. Está Estados Unidos. Está Europa en términos generales, tanto la UE como Reino Unido. Y por supuesto está Ucrania. Entonces, ¿dónde se sitúan las cuatro partes en esto? Los rusos dicen muy claramente, aquí están las condiciones para poner fin a esta guerra. Tres componentes: la neutralidad de Ucrania, acuerdos de seguridad que sean satisfactorios, que no vuelvan a poner a Rusia en desventaja por una presencia militar occidental en la frontera rusa, y concesiones territoriales por parte de Ucrania. Ucrania, lo que no significa el pueblo ucraniano, sino un gobierno bajo la ley marcial encabezado por Zelensky, dice no a todo eso. La OTAN no a las concesiones territoriales y no a las concesiones a Rusia. Así que no está ofreciendo, de hecho, debería decir que el plan de paz ucraniano incluye reparaciones, crímenes and trade to power friend. Reparations, war crimes tribunals, it's a total victory plan of Ukraine. Es un plan de victoria total para Ucrania. Estados Unidos, en la persona del presidente de los Estados Unidos, dice hagamos un trato, sí, neutralidad ucraniana, sí, algunas concesiones territoriales, sí, ya encontraremos alguna solución en materia de seguridad. Y la postura entre Trump y el gobierno ruso no ha sido exactamente la misma, pero un poco sustancialmente divergente. En otras palabras, las posiciones de Trump y Putin son lo suficientemente cercanas como para que realmente se pueda llegar a un acuerdo. Pero debemos entender que la estructura política de Estados Unidos está dividida en sí misma. Así que Trump no tiene todo el poder, ni toma todas las decisiones, ni tiene un peso unánime. El Congreso es beligerante. Primera parte que quiero comentar, dice, el Congreso es beligerante y profundamente antirruso. No está claro que Trump quiera la paz, pero si la quisiera, tiene muchos problemas internos en Estados Unidos para que le acepten.
Y luego esta otra parte, cómo divide el conflicto en 4 partes: Estados Unidos, Europa, Ucrania y Rusia. Prácticamente desde la época de Biden, que es un gran incompetente, tienes a 3 contra 1. Por más que los medios de comunicación hayan insistido en que la relación entre Rusia y Ucrania es asimétrica, porque Rusia es un gigante militar y Ucrania no, pues cuando tienes a la OTAN, es decir, cuando tienes a Europa y a Estados Unidos detrás, eso también, esa percepción también cambia. Hoy en día, el ejército de Ucrania tiene mayores ingresos y más capacidades militares provenientes de Europa y de Estados Unidos que casi cualquier país europeo. Y ahora Zelensky les echa en cara que incluso el ejército ucraniano les puede proteger de ese nivel de arrogancia, pero en ese sentido, sí hay 4 partes, y aunque Trump quisiera, dice que no queda claro que quiera, pero se ha rodeado de tanta gente rusófoba en Estados Unidos como, por ejemplo, dice el Congreso. Beligerante, fuertemente rusófobo. El Estado profundo estadounidense, es decir, la CIA, gran parte del Pentágono, etc., es profundamente antirruso. Por lo tanto, la posición de Trump también se desfremba a mucha oposición interna en Estados Unidos. A lot of internal U.S. opposition as well. There are supposedly 80 senators or Supuestamente hay unos 80 senadores organizados por Lindsey Graham de Carolina del Sur y Richard Blumenthal de Connecticut que están presionando para imponer duras sanciones contra Rusia. Esto representa la facción dura de la política estadounidense de los últimos 30 años, la de destruir Rusia, y sigue vigente. Trump no ha puesto fin a eso, sigue enfrentándose a ello. Luego está el lado europeo. Aunque hay algunas voces en unos pocos países pequeños, notablemente Hungría y Eslovaquia, y muchos partidos políticos en Europa que dicen, acabemos con la guerra, esto es un desastre para Europa y para Ucrania. Las voces predominantes, es decir, Starmer en el Reino Unido, Macron en Francia, Scholz en Alemania y Tusk, los llamados 4 mosqueteros en Polonia, dicen, apoyamos a Ucrania al 100%, incluidas las demandas máximas de Zelensky. including Zelensky's maximal demands. So what we have is a mess. We don't have Así que lo que tenemos es un lío. No tenemos el proceso convergente que deberíamos tener, porque creo que la línea Putin-Trump, que hay un final razonable para esta guerra que sirve a los intereses de Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos, es en realidad correcta. Y en el núcleo de ese ganar, 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 ganar está la neutralidad de Ucrania. Esta ha sido la causa de la guerra desde el principio. El intento de Estados Unidos de expandir la OTAN, que irónicamente los europeos se opusieron en privado cuando se presentó por primera vez. Pero ahora los europeos son los grandes defensores de esto porque Zelensky lo defiende. Sin embargo, debemos entender que cada vez que decimos Zelensky, estamos hablando de una especie de dictadura. a kind of dictatorship. We're talking about military. Una especie de dictadura. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué dictadura? Si Macron dice que Ucrania es una democracia, Friedrich Merz asegura que Ucrania es una democracia, el mismo Joe Biden lo aseguraba una y otra vez. ¿Por qué nos dicen, a ver, si el dictador es Putin, el malo de la historia es Putin, ¿por qué nos dicen que Zelensky estaría empujando o gobernando con una dictadura? Bueno, quizás y solo quizás porque persigue a medios opositores, quizás y solo quizás porque ha prohibido entre 12 y 14 partidos políticos, quizás y solo quizás porque gobierna con una junta militar, quizás y solo quizás porque no ha querido llamar a elecciones, porque dicen es que bajo fuego pues no se puede hacer nada, aunque el tipo se la pasa viajando todas las semanas a Berlín, a Portugal, a Roma, a Londres, a Estados Unidos, siempre está de viaje, diciendo pues cuánto, que lo malvado que es Rusia y diciendo cuánta ayuda necesita Ucrania porque se ha quedado sin fondos. Pero Zelensky, el chico viajero, pues dice Jeffrey Sachs, sí es una especie de dictadura, porque además, ojo, a quienes le intentan competir, como Valery Zaluzhny, los ha mandado muy lejos. En este caso, Zaluzhny le dio un cargo en Londres
cuando las encuestas decían que si hubiera elecciones en los días que correspondía, quizás este señor Zaluzhny le sacaría un susto a Zelensky, quien en este momento ha construido una imagen con su barbita y así, todo valiente, todo fuerte. Bueno, pues ese señor no ha querido someterse a elecciones y el profesor Jeffrey Sachs lo recuerda así. Rule of a small group. Estamos hablando de un gobierno militar ejercido por un pequeño grupo que no ha sido puesto a prueba en absoluto frente a los verdaderos intereses del pueblo ucraniano, ni mediante el voto del pueblo ucraniano, ni a través de encuestas de opinión del pueblo ucraniano. Así que en mi opinión, Trump ha estado en el camino correcto, pero dentro de su propio equipo se enfrenta a la oposición de personas como el general Kellogg, Marco Rubio y otros que forman parte de sectores mucho más convencionales y rusófobos de la estructura política estadounidense, que ha sido así durante muchas décadas, incluso antes de 1991, remontándose al menos a 1945. Estados Unidos ha sido antisoviético y antirruso, y Trump no ha superado eso. And Trump hasn't overcome that. So we're a bit paralyzed, except on the battlefield. Así que estamos un poco paralizados, salvo en el campo de batalla, donde muere mucha gente y Rusia está tomando más territorio. Luego tenemos el escenario realmente. Esto que dice el profesor Jeffrey Sachs también es muy importante recordarlo. Históricamente, la política, la élite política estadounidense efectivamente es rusófoba. Por eso hacíamos la pregunta, ¿quién se aprovecha de quién? Estados Unidos se aprovecha de la rusofobia de Europa para debilitar a Rusia, o Europa, que es de por sí rusófoba, sobre todo sus militares, sobre todo su élite política, se aprovecha de la rusofobia de la élite estadounidense para fastidiar a Rusia. ¿Usted qué piensa? ¿Quién se aprovecha de quién? Pero lo que el profesor destaca y resalta es, pues sí, históricamente la Guerra Fría se relaciona con la rusofobia de la élite política estadounidense. Así que Trump no ha podido hacer que se muevan un ápice. Tristemente absurdo de la semana pasada, cuando Ucrania envió cientos y cientos de drones para atacar Moscú y otras ciudades rusas. Y cuando Rusia respondió, el presidente de Estados Unidos escribió que Putin está absolutamente loco. Esto es un disparate. Cualquiera que se detenga a mirar más allá de la inmediatez del momento, e incluso observe el contexto de una semana, entiende que la provocación viene de ambos lados, y que el problema fundamental es la falta de compromiso por parte de Occidente, salvo lo que Trump ha intentado proponer, en contra de la oposición de los líderes europeos, en contra de la oposición de su propio Estado profundo y en contra de la oposición de gran parte de la clase política estadounidense, que en realidad está respaldada por la industria militar. So all of this means great disappointment. Todo esto significa una gran decepción. Trump podría tener la ventaja si fuera coherente. Es el presidente de los Estados Unidos. Tiene la autoridad para definir la política exterior estadounidense. Pero cuando publica algo como Putin está absolutamente loco, como hizo en las últimas 24 horas, esto no solo es un poco extraño, sino también muy triste y alarmante. Porque tiene nuestro factor belicista de Occidente y mantener su campaña antirrusa de estos años. To keep up its 30-year anti-Russia campaign. Yeah, but isn't it also just a text? Sí, pero no es también un ejemplo de manual de lo difícil que es para dos naciones hacer la paz. Porque incluso cuando tienes un momento en el que las principales palomas, y seamos sinceros, Trump y Putin son palomas, aunque quieran cooperar, se enfrentan a su propia oposición. Y Trump puede que tenga que adaptarse, al menos en sus discursos, a la gente que ahora le acusa de ser blando con Rusia. Y aquí quiero decir, Pascal ha dicho algo, dice Pascal Lotas, dice Rusia, Trump y Putin son palomas, es decir, que a pesar de la dureza de su gesticulación y de la dureza con la que hablan, no les interesa escalar la guerra. Hay halcones en cada uno de los países que si por ellos fuera, pues estarían justamente en otro contexto, en otro entorno, estarían incendiando, ¿no? Valga la redundancia.
Entonces, en las relaciones internacionales se utiliza el término palomas para definir a quienes no buscan la guerra o buscan la solución a problemas a través del diálogo. Por otro lado están los halcones, los que todo lo resuelven a punta de guerras, y en ese sentido, como Putin y Trump no necesariamente están interesados en escalar una guerra entre ellos, dice Pascal, bueno, pues son unas palomas, pero hablan y reflexionan de las trabas históricas que tienen estos dos países para evitar llevarse bien. De mayo de 2025, Ucrania ha sido destruida por esta guerra. Dije desde el principio que Ucrania sería destruida por esta guerra, que cientos de miles o más de 1 millón estarían muertos o gravemente heridos, que la infraestructura y la economía serían destruidas. ¿Y para qué? Eso también fue lo que dijimos nosotros. De hecho, yo fui todavía más osado. Y además, añadiendo a lo que decía el profesor Jeffrey Sachs, doctor, yo decía, todos estos que ahorita quieren destruir a Putin se van a ir y Putin va a seguir. Ya se fue Scholz, ya se fue Justin Trudeau, ya se fue Mario Draghi, ya se fue el mismo Joe Sleepy Biden, ya se fue Boris Johnson, ya se fue Liz Truss, ya se fue Richie Sunak. Señores, se va a ir Stemmer, se va a ir Friedrich Merz, se va a ir Trump y Putin ahí va a seguir. Y pues ya lo están viendo. That the infrastructure, the economy would be destroyed. And for what? For nothing. Because the agreement that was on the table. Por nada. Porque el acuerdo que estaba sobre la mesa en abril de 2022, en el proceso de Estambul, era mucho mejor que lo que Ucrania va a conseguir ahora. Y el acuerdo que estaba sobre la mesa en diciembre de 2021, que el presidente Putin le propuso a Biden, quien creo que fue uno de nuestros presidentes más incompetentes, era muchísimo mejor que lo que se ofrece ahora. Así que esto no se trata de ser un apologista de Putin. Se trata de un hecho básico, Pascal, que me gustaría reiterar con firmeza. Aquellos que dicen ser amigos de Ucrania o son estúpidos o son cínicos porque están destruyendo Ucrania, están llevando a Ucrania a su muerte. Y lo digo literalmente, lo digo en términos de vidas perdidas, lo digo en términos políticos. Estos amigos de Ucrania diciéndole a Ucrania que siga luchando y nosotros te daremos las armas y demás. Amigos de Ucrania, entre comillas, amigos que le hacen préstamos con altos intereses, amigos que le mandaron armas viejas y le limitaban a un rango de alcance el uso de sus misiles. Pues sí, amigos entre comillas. Pero ¿por qué el profesor Jeffrey Sachs dice estos de Europa tienen un doble rasero? Miren ustedes qué interesante la reflexión que hace. No tienen las armas. Van a perder en el terreno y van a perder su país. Yo pondría a Biden como ese gran amigo de Ucrania, como el que más destrucción ha causado, pero después pondría a los británicos en una interminable cadena de estupidez, tengo que decir. Biden, el incompetente, estos amigos de Ucrania son uno de los que más daño les ha causado, dice el profesor, y en segundo lugar los británicos. No soporto ver la geopolítica británica porque es la nostalgia del cinismo imperial cada día, cuando ya no tienen imperio, pero aún conservan el cinismo y la nostalgia. La nostalgia del cinismo imperial, dice el profesor Jeffrey Sachs. Europa se arruina frente a Rusia por la nostalgia del cinismo imperial. Qué conceptazo. Déjeme lo repito para que usted lo escuche cómo es. No soporto ver la geopolítica británica porque es la nostalgia del cinismo imperial cada día. Es la nostalgia del cinismo imperial cada día. Es decir, como ya no la tienen, como ya no lo hacen, pues recurren a la nostalgia del cinismo imperial. Es decir, se creen que son lo que ya fueron y ya no tienen las capacidades materiales para forzar nada a nadie. Escuchen esto.
cuando ya no tienen imperio, pero aún conservan el cinismo y la nostalgia, y le dicen a Ucrania que siga luchando como si eso fuera lo más amistoso para Ucrania. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. En resumen, para mí, Trump puede lograr el acuerdo. Trump puede acabar con esta guerra. Trump can end this war. But not if he tweets on one side that Putin's Pero no si por un lado tuitea que Putin está absolutamente loco. Debería estar explicando al pueblo estadounidense que mirad, hay tanta rusofobia y beligerancia que incluso yo, Donald Trump, estoy intentando detener la guerra. Hay belicistas por todas partes. Eso es lo que Trump necesita explicar. Eso es lo que John Kennedy explicó al pueblo estadounidense en su famoso discurso por la paz en junio de 1963, que son nuestras propias actitudes las que están bloqueando la paz con la Unión Soviética. Y esto es lo que Trump debe explicar al pueblo estadounidense y debe decirles a los europeos: dejad de ladrar, basta ya, dejad de fomentar la guerra, estáis matando a Ucrania, así que parad. Esto es lo que tiene que decir. Y es que es cierto, o sea, yo mientras escucho al profesor Jeffrey Sachs tomo nota, tomo apuntes, porque yo recuerdo que incluso también el profesor Mearsheimer, con quien el profesor Sachs ha compartido foro y ha compartido reflexiones en vivo, decía John Mearsheimer, uno de los más respetados en relaciones internacionales de la corriente del realismo ofensivo, realismo político, realismo ofensivo, decía en 2015 en una universidad en Chicago, en la Universidad de Chicago, en una conferencia que dio: el peor error que Estados Unidos podría cometer o el occidente colectivo podría cometer es hacerle creer a Ucrania que está en condiciones de ponerse a la guerra con Rusia, porque eso lo llevaría a un enfrentamiento suicida y Ucrania terminaría mal. Bueno, esto lo dijo en 2015, nada más para que se den una idea de por qué los clásicos son clásicos. Y bueno, miren ustedes, 10 años después, Zelensky diciendo que le va a devolver golpe por golpe a Rusia, que le va a hacer sentir en pleno Moscú lo que se siente la guerra. Él ya se creyó que está en igualdad de circunstancias, pero lo está diciendo el profesor Sachs. No lo dice cualquier ciudadano de a pie, lo dice alguien que lleva tiempo asesorando gobiernos y trabajando al más alto nivel las relaciones internacionales. Están desfondando a Ucrania. Biden por incompetente, Reino Unido de la Gran Bretaña por la nostalgia del cinismo imperial. La nostalgia del cinismo imperial. Ese que les llevaba a decir: aquella tierra es mía, me la quedo. Aquella relación entre esos dos países no me conviene, los divido. Aquellos que pueden disputarme la hegemonía sobre tal o cual región, o sobre tal o cual océano, o sobre tal o cual comercio, los echo para atrás. Ese era el imperio, cientos de años de imperios que hicieron a los tomadores de decisiones de Europa arrogantes. Ahora ya no tienen las capacidades materiales, ya no tienen las habilidades, ya no tienen el personal para ello, dice el profesor Jeffrey Sachs, pero siguen teniendo la arrogancia y la soberbia de antes. No tendrán las capacidades imperiales, pero en su corazoncito y en su mente se ven a sí mismos como los adultos de una relación y se creen con derecho de exigirle a Rusia, de decirle a Rusia qué puede hacer y qué no puede hacer, lo cual, dice, no deja de ser patético y no deja de ser ridículo, porque siempre están intentando escalar la guerra, aun cuando no tienen las capacidades militares para hacerlo. Trump tiene las cartas para jugar, pero parece que no tiene la decisión, no tiene la seriedad, no tiene el temple, no tiene la disciplina y sobre todo no tiene el conocimiento en política exterior para entender las etapas que conlleva un proceso. No es nada más que diga: I want to make peace. I'm not happy with Putin. He is crazy. Es decir, dice el profesor, no se trata de decir quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, estoy feliz o soy infeliz, o Putin se volvió loco, dice, porque así, lejos de ganarse el respeto de la contraparte, pues echa todos los esfuerzos serios
echaron ese trueno, bueno, echa todos los esfuerzos serios por la borda.